No, está lentísimo esto, Dios mío. Bueno, listo. ¿Están viendo bien? Sí, señora, sí se ve bien, se Bueno, ve bien. bueno, buenos días para todos. Gracias por aceptar la Buenos días. invitación de la jefe Yorley y de todo el equipo base de calidad para esta capacitación que es tan importante para ustedes, sobre todo en este tiempo. La capacitación va a estar enfocada en todo lo que tiene que ver con toma, transporte y referencia de muestras. Ustedes ya han tenido, la mayoría de ustedes, esta capacitación. Entonces, me voy a enfocar un poquito más en lo que es toma de muestra para investigación de virus respiratorios. Sin embargo, vamos a hacer un recorderis general de todo lo que tiene que ver con el manual de toma de muestra. ¿Listo? Entonces, el objetivo general de todas esas disposiciones que están en el manual es preservar la integridad y la identidad de las muestras con el fin de mantener la estabilidad, teniendo en cuenta que la mayoría de las muestras que llegan de consulta externa son remitidas de los 6 municipios de nuestra área de influencia. Bueno, dentro de los objetivos específicos tenemos impartir los lineamientos necesarios para la identificación inequívoca de las muestras, hablando en general de todos los servicios, es decir, de los servicios que tenemos intrahospitalarios y de los puestos satélites de toma de muestra. Vamos a hablar también un poquito de lo que es el embalaje y de todas las condiciones y requisitos de seguridad de todos los participantes en el proceso como manipuladores de las muestras. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es la recepción del paciente. En el momento de realizar la recepción del paciente se tiene que aplicar la siguiente lista de chequeo. Siempre verificar las condiciones de preparación del paciente, verificar la identidad del paciente, que la orden corresponda, la factura corresponda a la orden y al paciente, y verificar la disponibilidad del material necesario. En cuanto a las condiciones del paciente, si ustedes echan un ojito al manual de toma de muestras y referencia que cada quien tiene en su servicio, en la parte de atrás hay unos anexos, en la parte final del manual hay unos anexos y dentro de esos anexos está un volantico que se llama condiciones del paciente. Esas condiciones del paciente son supremamente importantes a tener en cuenta porque de ellas depende y ahí arranca prácticamente el proceso de verificación de la calidad de la muestra en la fase preanalítica, es decir, antes de el procesamiento de las muestras. Sería muy importante que ustedes en cada puesto satélite de toma de muestra fotocopiaran esos folleticos o pidieran las copias al almacén para que esos folletos fueran distribuidos a los pacientes previa toma de la muestra. Vamos a hablar rápidamente de las más básicas. Entonces, la más básica es un ayuno ideal de 10 a 12 horas, no superar ese ayuno. Yo sé que hay personas que madrugan mucho, 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 pero precisamente hay que verificar esta condición porque los niveles de glucosa empiezan a disminuir después de las 12 horas. No fumar ni hacer ejercicio antes de la toma de muestra, no haber consumido bebidas embriagantes, disponer del tiempo suficiente entre 3 y 4 horas, sobre todo cuando los pacientes tienen exámenes de tolerancia a la glucosa y verificar que los recipientes utilizados para la recolección de las muestras pues, sean recipientes nuevos. Cuando estamos hablando de la recolección de una orina de 24 horas, por favor, da las indicaciones al paciente de que la primera orina de la mañana, o sea, el día en que empieza la recolección, la primera orina de la mañana debe ser descartada.
se tiene en cuenta a partir de la segunda orina de la mañana y se termina con la primera orina del siguiente día. En lo posible, si estamos en algún clima cálido o caluroso, mantener esa orina refrigerada. Para exámenes de urgencia, pues en general no se necesitan requisitos ni condiciones del paciente, pero sí tener mucho cuidado en que las muestras que llevamos al laboratorio no estén contaminadas, es decir, que las muestras de orina se recojan idealmente previo lavado genital y la materia fecal no esté contaminada con agua del sanitario ni orina. Bueno, vamos a hablar de la documentación que debe acompañar a las muestras. Entonces tenemos la orden médica. Pues en estos momentos no tenemos mucho inconveniente con la orden médica porque pues ya está siendo generada por sistema, pero de pronto cuando no hay internet, cuando no tenemos sistema, esta orden debe ser generada con todos los datos completos, como los nombres y apellidos, la edad, el sexo, el tipo y número de identificación, la entidad afiliadora, la impresión diagnóstica, los exámenes a realizar y la firma y sello del médico. También debe ir acompañada con la factura, la autorización, el consentimiento informado se aplica y el formato de entrega de muestras al servicio, que eso es lo que nos permite llevar la trazabilidad. Es decir, si la muestra fue entregada, a qué hora fue entregada y quién la recibió en el laboratorio. Para el marcaje de las muestras se debe utilizar marcador imborrable, usar los mismos rótulos que trae el mismo material, evitar cinta, micropores, esparadrapo, colocar nombres y apellidos completos y el número de identificación del paciente. Bueno, hay 3 correctos que tenemos que verificar, como les decía al comienzo de la capacitación, siempre preguntar el nombre del paciente, que él mismo sea quien mencione su nombre. Si el paciente está hospitalizado y no se puede corroborar la información, pues tener mucho cuidado de verificar la cama, el rótulo que se le ha puesto en la cabecera, si hay algún paciente, algún pariente, un familiar del paciente, verificar esta información con él, verificar que los datos que están en la orden son los correctos y coinciden con el paciente y verificar que el material sea correcto. Las medidas de bioseguridad que debemos utilizar en toma de muestras son las medidas de precaución universales. Todo paciente se debe manejar como potencialmente infectado con VIH o cualquier otro tipo de infección transmitida por sangre o por fluidos. El uso de barreras personales son indispensables y más ustedes lo saben en este momento. La bata manga larga, ojalá desechable, los guantes, la cofia, el tapabocas que ahorita no puede faltar y si pueden utilizar gafas protectoras o careta, mucho mejor. No comer, beber, fumar, aplicar cosméticos, no usar lentes de contacto en el área de trabajo. Esto aplica más que todo ya en la parte interna del laboratorio, pero hay que tenerlo mucho en cuenta en los sitios donde manejan el servicio de toma de muestra como tal. No guardar los alimentos ni ningún otro tipo de sustancia diferente a las muestras o al material requerido para las mismas en las neveras. El material los elementos de protección personal no se deben sacar fuera del área de trabajo. El lavado de manos, que es indispensable, ustedes ya saben cuál es la técnica del lavado de manos. Los guardianes se llenan hasta las 3/4 partes y se debe entregar completamente rotulado. El PEGIRS es un documento supremamente básico y esencial para poder hacer la eliminación correcta de todos los residuos que se generan en el proceso de toma de muestra, entonces ese también lo debemos leer. El material de toma de muestra es desechable, entonces por ningún motivo se debe reutilizar. Tampoco se reciben rótulos ni tachados ni borrados, tampoco se pueden reutilizar los rótulos. Si se equivocaron al marcar un tubo, es preferible que lo desechen porque el tubo repisado no lo van a recibir.
En lo posible utilizar calzado con suela de goma, el cabello completamente recogido y el tratamiento de los derrames también se encuentra registrado en el PEGIRS. Bueno, vamos a hablar ya directamente de lo que corresponde al proceso o al procedimiento de toma de muestra. Entonces, los tubos de extracción que se están utilizando ahorita en la institución son tubos al vacío o tubos Vacutainer. Los tubos Vacutainer se pueden diferenciar entre sí por el color del tapón. Entonces tenemos que los tubos tapa roja o tubos tapa amarilla, ellos no tienen ningún aditivo. Ellos tienen un gel, algunos tubos pues no lo tienen, pero ese gel nos va a ayudar a hacer la separación entre el suero y los glóbulos rojos. Es muy, pero muy importante que la centrifugación del tubo se haga de manera correcta y se verifique que si tiene gel de separación, ese gel haya subido y el suero se encuentre completamente limpio en la parte superior. Estas muestras tomadas en estos tubos se utilizan para pruebas de química, inmunología, pruebas especiales como hormonas y también para detectar anticuerpos en pruebas cruzadas, para que lo tengan en cuenta cuando se realizan transfusiones de sangre. Bueno. Los tubos de extracción que tienen el tubo tapalila, entonces contienen un aditivo que es llamado ETA, es un anticoagulante. Como su nombre lo indica, evita que la sangre que se deposita en estos tubos se coagule, por lo tanto se debe mezclar el tubo por inversión, una inversión muy suave, sin hacer espuma, 30 veces después de tomar la muestra. Se debe conservar la relación anticoagulante muestra, quiere decir que estos tubos traen una marquita, que generalmente es un triangulito o un cuadrito más oscuro. Hasta ahí es donde se debe depositar sangre, porque si no se pueden producir coágulos, o al contrario, si se toma muy poquita muestra, la muestra se puede diluir. Estas muestras son usadas para el área de hematología, es decir, cuadro hemático, grupo sanguíneo, reticulocitos, extendido de sangre periférica. Vamos con los tubos tapa azul. Los tubos tapa azul también contienen un aditivo que es un anticoagulante llamado citrato de sodio al 3.8. Este tubo se utiliza para pruebas de coagulación, entre ellas tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, fibrinógeno, dímero D, que es el que estamos tomando ahorita últimamente para seguimiento de COVID. También al traer aditivos se debe mezclar suavemente por inversión 30 veces. A veces el anticoagulante de los tubos tapalila no lo vemos porque ese anticoagulante viene adherido a las paredes del tubo por aspersión. Es diferente al anticoagulante de estos tubos tapa azul porque este anticoagulante sí se ve, trae mayor cantidad. Entonces en estos tubos es más importante todavía que se verifique que la proporción anticoagulante muestra se conserve. Tenemos los tubos tapa verde. Estos tubos también contienen un aditivo que es un anticoagulante llamado heparina de litio. Es el anticoagulante que se utiliza especialmente para el procesamiento de gases arteriales y electrolitos. Nosotros para los gases venosos tenemos las jeringas heparinizadas, pero el equipo que está manejando en este momento el hospital pide anticoagulante también para el análisis de los electrolitos. Entonces se debe mezclar suavemente 30 veces y de igual manera se debe conservar la relación anticoagulante muestra. Bueno, miremos las agujas para la extracción de muestras. Entonces, como estamos utilizando tubos al vacío, también debemos utilizar agujas destinadas para la toma de muestra al vacío. Tenemos la aguja Vacutainer normal, la aguja pericraneal o miniset, que es la aguja pequeñita que ustedes ven en estilo mariposita. Esa aguja es muy útil en la extracción de muestras de los recién nacidos.
en los bebés, niños pequeños, en los ancianos, en cualquier persona que tenga difícil acceso venoso. Entonces, aprovechenla porque en realidad es material de toma de muestra que muy pocos solicitan. Aquí tenemos la jeringa que les mencionaba hace un rato, la jeringa de heparina de litio. Se utiliza para la obtención de muestras de análisis sanguíneos, de gases sanguíneos, perdón. Ojo, porque los gases pueden ser venosos o pueden ser arteriales. Definitivamente hay que observar muy bien cuál es la orden que está generando el médico. Pues si son arteriales se debe tomar única y exclusivamente de una arteria. No se debe trasvasar la muestra que tomaron en un tubo a la jeringa, porque entonces nosotros estaríamos alterando la muestra y por ende los resultados no van a dar bien. Otra recomendación a tener en cuenta para cuando van a tomar cualquier tipo de muestra venosa, por favor no la tomen de los brazos canalizados. Si definitivamente y estrictamente es necesario tomarlo de un brazo canalizado, por favor suspender el suministro de líquidos al menos durante 2 horas y después sí tomar la muestra. Si no, la muestra nos va a salir completamente diluida. Bueno, otros dispositivos, entonces los otros dispositivos los tenemos que son los frasquitos recolectores. Eso es para la recolección de orina, materia fecal, esputo. Entonces debemos verificar que sea un recipiente adecuado, taparrosca, en el cual la cantidad sea suficiente. Mínimo para un parcial de orina se debe recolectar la mitad del recipiente. Cuando nosotros utilizamos bolsas pediátricas, en el caso de los bebés, pues entonces transferir la muestra de orina que se ha recolectado en la bolsa, transferirla al envase taparrosca. Cuando se trata de materia fecal, entonces usar un recipiente adecuado, en lo posible taparrosca. Esos recipientes ya a presión, ya prácticamente eso ya se desechó por el riesgo, por el alto riesgo de salpicaduras y de contaminación. Y cuando recolectamos la muestra en un pañal, en el caso de los bebés, colocarles el pañal al revés, es decir, con el plástico hacia adentro, y luego transferir la muestra a un recipiente para tal fin. Hay otras muestras especiales, entonces por lo menos las secreciones vaginales debemos realizar un extendido en lámina portaobjeto en forma de ovillo y reservar ese aplicador que utilizamos en 1 mililitro de solución salina y tapar. ¿Cómo sabemos cuánto es 1 mililitro de solución salina? Más o menos la cantidad que ocupa la primera falange del dedo meñique, no más de eso, ¿sí? Porque si colocamos mucha solución salina, podemos estar provocando la dilución de la muestra. Si colocamos menos solución salina, la muestra se puede desecar y llegar completamente desnaturalizada al laboratorio. Muestras que no deben ser tomadas por las unidades satélites, o sea que solamente es el personal del laboratorio quien está autorizado para tomarlas. Entonces tenemos el KOH, que es un examen para investigación de hongos, muestras para cultivo, excepto orina, materia fecal o secreciones obtenidas mediante procedimiento invasivo, porque estas muestras pues van a llegar directamente al laboratorio, y la secreción uretral. Bueno, en cuanto a muestras de apoyo para a los programas de salud pública, tenemos el más común, que es el esputo. El esputo se debe recoger en 3 muestras. Lo ideal es que si se le envía un BK seriado al paciente, hagamos lo que esté en nuestras manos para que se recojan las 3 muestras. Ese indicador también nos lo miden. Entonces, la primera muestra se debe recolectar en el momento en que se detecta el sintomático respiratorio. ¿Qué es un sintomático respiratorio? Es aquel que ha tenido tos persistente durante 2 a 3 semanas.
La segunda muestra se toma al día siguiente, que debe ser el primer esputo de la mañana, previo lavado de la boca con solamente agua. Y la tercera muestra en el momento de entregar la segunda muestra. ¿Listo? Las personas que viven en áreas de difícil acceso se le deben recoger las 3 muestras en el mismo día con un intervalo aproximado de 2 horas entre muestra y muestra. Y los recipientes que se utilizan deben ser de boca ancha, tapa rosca. Estas muestras se deben recolectar en lugares abiertos y ventilados, o sea, nada de baños, nada que en la cocina de la casa, no. En el patio, en un parqueadero, en algún sitio abierto donde haya ventilación suficiente. Todas las muestras de apoyo a salud pública deben adherirse a los protocolos de Civigila. Ustedes pueden entrar a la página del Instituto Nacional de Salud. Hay una parte que dice Civigila y ahí están los protocolos de manejo de absolutamente todos los programas. Y ahí, por ende, viene especificado qué tipo de muestras se toma para cada evento de interés en salud pública y cuáles, por decir algo, cuáles son las condiciones que debe cumplir esta muestra. Por ejemplo, en qué día se toma, si es muestra de sangre, de orina, bueno, y la documentación que se necesita, que siempre es la orden médica, el carnet de vacunación se aplica, o sea, si estamos investigando algún evento inmunoprevenible, el documento de identidad, consentimiento informado se aplica. Todas las muestras que vienen para investigación de VIH deben estar acompañadas del consentimiento informado. Por favor, muestra que no traiga consentimiento informado, laboratorio no la puede procesar. Y ficha epidemiológica que no puede faltar. Quiero que tengan muy claro que el laboratorio de la ES Hospital San Juan de Dios no procesa estas muestras de investigación de enfermedades de interés de salud pública. Quien lo hace es el Laboratorio de Salud Pública. Nosotros remitimos las muestras tal cual como nos llegan de los municipios o de los puestos satélites y con la documentación que ustedes nos envían. Es decir, si nos hace falta alguna cosa, pues ellos simplemente rechazan la muestra y hacen devolución. Bueno, acá dentro de las muestras de apoyo a salud pública está la muestra para virus respiratorios, pero eso lo vamos a dejarlo para finalizar la capacitación, para no salirme de la presentación. Bueno, en cuanto a la adecuación de muestras para su transporte y procedimientos de manipulación, están aquí todas las variables que influyen en la estabilidad de las muestras. Las muestras no se pueden dejar expuestas a altas temperaturas. Que donde yo tomo muestras da el sol o pega la resolana, no sé qué, y ahí están toda la gradilla con los tubos. Eso no se puede hacer, no se pueden exponer a la luz. Hay muchos analitos que son sensibles a la luz, por ejemplo, las bilirrubinas. La orientación del recipiente primario es supremamente importante. Es decir, verificar que los tubos no se vayan a voltear en el transporte porque se pueden embolizar los sueros como últimamente ha pasado. El tiempo de transporte también es importante, la separación oportuna que ustedes realicen allá en cada puesto satélite. Y aquí está la manera como se debe hacer el correcto embalaje de las muestras. Entonces, siempre verificar que haya un triple embalaje. El recipiente primario es el que contiene la muestra, el secundario es otro recipiente que debe contenerlo y el terciario es la cava en la que ustedes envían las muestras. Todo eso va a estar debidamente rotulado. Esta es la manera como generalmente nosotros enviamos las muestras al Laboratorio de Salud Pública. ¿Qué puede ser motivo de rechazo de una muestra en el laboratorio? Entonces, una muestra sin marcar o mal rotulada, una muestra insuficiente, una muestra mal preservada, una muestra mal tapada, una muestra contaminada, pérdida de la relación anticoagulante muestra coagulada o hemolizada,
Y aquí me faltó colocar muestra con falta de soportes, es decir, que no viene con orden, que no viene con orden, que no viene con factura, que no viene con autorización. Bueno. Vamos a mirar. Vamos a mirar el video que les dije de toma de muestra. Ay, no, no me deja ver el video. ¿No se lo dejas compartir? ¿No se lo dejas compartir? No. Buenos días. Debes tenerlo abierto para que lo puedas compartir. Sí, lo tengo abierto, pero no me lo Y al deja momento de compartir. compartir, esto Ahí ya lo le ven. das a incluir audio. Creo que ya va a proyectar. Sí, ya. No, ¿Le diste incluir doctora, audio? no se ve. Sí, sí se ve. Ya aparece. Sí, ahí Le diste se ve. incluir audio porque si no, no te va a salir con el audio. ¿Escuchan? No. No. Descompártelo nuevamente y a lo que lo compartes en la parte de arriba, en la pestañita que se abre como lo superior izquierdo, dice incluir audio. Le picas ahí y ahí ya se incluye el audio. No veo, jefe, ¿dónde? Deja de compartir, ¿sí? Al momento de que tú compartes, se abre la pestaña donde uno selecciona qué va a compartir, ¿cierto? Selecciona qué vas a compartir, ¿sí? Y en la parte de arriba, o sea, en la misma pestañita que se te abre, en la parte superior, dice incluir audio. Es como un cuadrito como para seleccionarlo. No veo ese cuadrito. Estás en un computador, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, vale, y mira, o sea, dale en donde uno le da a seleccionar para compartir, ¿sí? Ahí se abre la pestaña Ya. donde aparecen los cuadritos que uno va a compartir, ¿sí? Ahí Pero en la me parte... saca de una vez. Me No, saca no, de es que una no vez le... algo que voy a compartir. exacto, o sea, primero debes darle seleccionar, activar audio. Descomparte nuevamente. Vamos a hacer el ejercicio despacio. Descomparte nuevamente, ¿sí? Ya. Listo. Dale clic ahí donde uno le da a compartir. No selecciones nada Ya. todavía, ¿sí? Listo. En la parte superior, ¿sí? En la parte superior, izquierda, aparece incluir audio. Dice incluir sonido del equipo. Entonces tú le das aquí y seleccionas hacia el otro lado. ¿Sí lo viste? No, no lo veo. Por ejemplo, Ah, aparece ya. escritorio, Abajo.
Sí, ahí en la parte dice incluir sonido del equipo. Dale clic ahí y ahí sí seleccionas lo que vas a compartir. ¿Ven la presentación? Y ya se ve, ya debe salir sonado. De la muestra. ¿Escuchan? 2, del tiempo y del tipo de muestra. Ahora y sí. finalmente, el transporte y Gracias. la conservación de la muestra. De Para nada. la recolección de la muestra necesitamos emplear unas barreras primarias que consisten en una bata desechables antifluidos, una protección ocular, guantes, una protección para evitar el contacto del cabello con la muestra o con el paciente y tapabocas, una mascarilla N95. No nos sirven las tapabocas normales, ya que la diferencia es que estas N95, estas mascarillas, atrapan partículas y evitan el contacto de estas partículas con nuestra piel. El otro punto para el éxito de nuestro diagnóstico virológico es el tipo de muestra y el tiempo en la recolección de la muestra. Para esto, todas las muestras de virus respiratorias se deben recolectar dentro de los 5 primeros días, máximo hasta los 10 primeros días de inicio de síntomas. Una persona asintomática no se le debe recolectar muestras. Una persona con síntomas es a la cual se le puede recolectar diferentes tipos de muestras, como el hisopado faríngeo, un aspirado nasofaríngeo o un aspirado endotraqueal o inclusive lavados bronquialveolares. Si lo que vamos a recolectar es hisopado faríngeo, es importante recordar que los hisopados se deben recolectar en medio de transporte viral, mínimo 1.5 ml. Se deben utilizar hisopados de poliéster, no hisopados de dacrón, baja lenguas, y es importante tener insumos como esferos o marcadores con el fin de identificar nuestra muestra. Si es una muestra de aspirado nasofaríngeo, se debe utilizar una sonda libre de 8 o, si es en menores, una sonda de 3 o 5 de diámetro, jeringas de 20 o de 10 mililitros. No es recomendable la de 5, ya que la de 5 no aspira, no succiona bien la secreción traqueal a la cual queremos recuperar. Necesitamos solución salina, estéril, y el tubo colector donde vamos a vertir el destilado de la muestra. El otro punto es el transporte y la conservación de la muestra. Es importante recordar que los virus respiratorios se deben conservar y se deben transportar a una temperatura de 2 a 8 grados. Temperaturas por encima a 8 grados pueden causar la muerte de la partícula viral y alterar los resultados del laboratorio. Para esto, las muestras se deben transportar siguiendo las recomendaciones de la IATA. Las muestras deben estar refrigeradas, se deben emplear pilas o refrigerantes congelados con el fin que garanticen que las muestras lleguen al Laboratorio de Salud Pública o al Instituto Nacional de Salud. Dentro de los diferentes tipos de muestras que tenemos para la recolección de las muestras respiratorias y asegurar un óptimo diagnóstico biológico, tenemos el hisopado faríngeo o nasofaríngeo. Para esto es importante recordar que necesitamos del medio de transporte viral, un hisopado faríngeo, un marcador o esfero para poder identificar nuestra muestra. Es importante recordar que al paciente se le debe explicar qué es lo que se le va a hacer, cuál es el procedimiento. Para esto, el paciente debe estar inclinada su cabeza a un ángulo de 45 grados. Esto va a permitir que el hisopo realmente recorra el tracto respiratorio en la fosa nasal. Abrimos nuestro medio de transporte viral. Nuestro hisopo lo vamos a introducir en la fosa nasal, el cual recorre todo el conducto. Es importante recordar que el hisopo no puede quedar en forma horizontal, porque esta muestra no sería la ideal, sino que por el contrario debe recorrer toda la fosa nasal, y ahí la importancia que el paciente quede en un ángulo de 45 grados. Giramos y extraemos nuestro hisopo.
Este hisopo se introduce en el medio de transporte viral. Rompemos este palillo, es muy flexible, es muy fácil de romper. Cerramos el medio de transporte viral. Marcamos la muestra con el nombre completo y el número de documento de identidad del paciente. La muestra que vamos a recolectar es un aspirado nasofaríngeo. Vamos a requerir de una sonda, la cual va a depender si nuestro paciente es mayor o menor. Si nuestro paciente es mayor, vamos a requerir una sonda de un calibre de 8 de diámetro, y si nuestro paciente es menor, el calibre debe ser de 3 o 5. Vamos a necesitar solución salina, estéril. Vamos a requerir una jeringa de 5, de 10 o de 20. La de 5 no es recomendable, ya que no succionamos óptimamente, mientras que con la de 10 o la de 20 hacemos mayor succión de nuestra secreción. Por lo tanto, también se le debe explicar al paciente qué es lo que le vamos a hacer, cuál es el procedimiento. Lo acostamos para medir el recorrido o cuál es el tamaño de la sonda a introducir en la cavidad nasal. Se hace midiendo desde la fosa nasal hasta el óvulo de la oreja. Esta distancia es la que nos dice cuánto es lo que tenemos que introducir de sonda al paciente. Con nuestra jeringa vamos a destilar o vamos a succionar 5 ml de solución salina. Unimos con la sonda. La distancia que vamos a introducir para que ya medimos previamente. Y esta sonda debe viajar por todo el conducto de la fosa nasal hasta llegar a nuestra nasofaringe. Ahí destilamos los 5 ml y de inmediato succionamos otra vez. Generalmente lo que se recupera no son los mismos volúmenes de 5 ml, sino que vamos a recuperar un poco menos. Esto es lo que vamos a dejar como muestra de aspirado nasofaríngeo. Retiramos la sonda que introducimos, la punta la colocamos en el tubo en el cual vamos a recolectar la muestra. Destilamos el volumen extraído y con la ayuda de las tijeras cortamos esta punta. Cerramos el tubo. El resto de la sonda se debe eliminar en bolsa roja. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones después de haber visto los dos procedimientos para toma de muestra para investigación de virus respiratorios.
Una recomendación que últimamente ha tomado mucho revuelo en la parte científica es que hay que pedirle al paciente que se suene previamente a la toma de muestra tanto del hisopado para PCR como para el hisopado para el antígeno. Esto disminuye altamente la presencia de moco en la muestra y por lo tanto aumenta la sensibilidad en la recuperación de los virus, porque recordemos que los virus se encuentran dentro de las células epiteliales. Otra recomendación que hay que tener muy en cuenta es que en el momento en que nosotros introduzcamos los hisopos, recordemos que los hisopos son de poliéster, es decir, son plásticos. Ese hisopo, una vez se encuentra en la fosa, debe girarse. Ya cuando el hisopo se ha introducido lo necesario para que la muestra sea del sitio anatómico nasofaríngeo, debe girarse con el fin de arrastrar la presencia de células. En el momento de partir el hisopo, o sea, cuando ya hemos tomado la muestra, en el momento en que partimos el hisopo, debemos tener la precaución de que no supere la longitud del vial, es decir, que podamos cerrar herméticamente el vial. Esos viales vienen con cierre taparrosca. Es decir, la longitud del hisopo debe caber completamente dentro del vial y debe permitir su cierre hermético. No nos puede quedar tan largo. No. Y en cuanto al ya le doy la palabra, jefe. Y en cuanto al marcaje, el marcaje está a cargo del laboratorio. Entonces, sí les hago la recomendación en cuanto a la verificación de la identificación del paciente, sobre todo cuando ustedes cuenten con más de un paciente para la toma de muestra, es decir, cuando se libere más de un medio de transporte, por ejemplo, cuando nos piden material en los municipios o cuando en aislamiento tienen más de un paciente para tamizar, porque se nos han presentado algunas incongruencias en cuanto a la toma de muestra. A veces nos confiamos, no leemos cómo está marcado el vial y terminamos tomando la muestra a la persona que no es. Entonces, dígame, jefe, siga. Tenía esta vaina silenciada. Que me preocupa la recomendación que dicen aquí, mencionan, su merced, de que se tiene que sonar la persona antes, ¿sí? Porque entonces va a haber más exposición de la que ya tenemos en aislamiento, ¿sí? Al momento de que la persona se vaya a sonar, ¿sí? Y empezando de que, pues, si tuviéramos un lugar con una presión negativa, dice, bueno, está bien, pero muchas veces, hasta me acuerdo que la anterior recomendación fue que no los tomáramos allá afuera, ¿sí? Y uno, pues, por la ventilación y demás, y porque tenemos pacientes en observación, ¿sí? Entonces, o sea, el área de triage respiratorio es un área que no es muy amplia, no es muy grande, ¿sí? Pero gracias a Dios es un lugar que existe, porque antes estábamos, como dicen, estábamos en carpa y eso era un poco más tedioso. Ahorita estamos un poco más cómodos, pero sí la recomendación de eso de sonar sí me preocupa mucho, porque... Sí, a mí también. Porque empezando de que la persona tiene que bajarse el tapabocas y sonarse, inmediatamente empiezan las aspersiones de aerosoles. ¿Qué hago con el que tengo en observación 1, 2, 3, en reanimación? Sí, a mí también me preocupó y es una indicación que ha salido ahorita a la luz, sobre todo con la aplicación de las pruebas para detección de antígeno. De Que al pronto no ser tiene un pruebas enfoque rápidas, diferencial. sí, al ser unas pruebas rápidas, no requieren no requieren una extracción tan exhaustiva como para una PCR, ¿sí? Una PCR tiene un manejo completamente diferente. Entonces nosotros cuando aplicamos una prueba de antígeno, lo único que tenemos es como un diluyente, pero ese diluyente lo que hace es inactivar el virus, mas no me destruye toda esa fase proteica que viene envolviendo como tal o que hace parte como tal de la muestra. Entonces sí se ha notado que la presencia de moco disminuye
de una manera muy significativa la sensibilidad a las pruebas de antígeno, sobre todo en las pruebas de antígeno. En la PCR no tanto, pero en las pruebas de antígeno sí. Entonces, pues no sé, tendríamos que comentar ese aspecto. En realidad yo no lo he comentado con la jefe Nora, con seguridad del paciente y con la doctora Gisela, que es la líder del proceso de toma de muestra para COVID, pero una vez tengamos un consenso, yo les comunicaría a través de la doctora Yane. Ah, ok. Sí, claro, no, igual forma siempre buscar una oportunidad de mejoras de moradito, pero sí tengan en cuenta que eso de solar, no sé. Gracias por su apreciación, jefe, muy amable. Sí, señora. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera hacer algún comentario. Silencio en la sala. Entonces yo creo que podemos dar por terminada la capacitación, jefe Yorley. Espérenme que les voy a enviar el post-test, regálenme en un segundo, no se me vayan a ir. Esperen. Todos tienen que sacar 5. Sí. Listo, ya les envié en el chat el post-test para que por favor lo diligencien. En 2 minutos está activo desde las 11:13, son las 11:12 en un minuto. ¿Cómo? ¿Alguien está diciendo algo? Bueno, yo me retiro. Muchas gracias a todos por su atención. Jefe, dice que ya no se aceptan respuestas. No, espere un minuto, porque es que empieza a las 11:13 y son las 11:12. Es desde el post-test, no es el del pretest, es en el post-test. El que les acabé de copiar. El de pretésito, el pretésito no sale. El que les estoy enviando en el chat es el del post-test, pero todavía no está activo, se activa a las 11:13, son las 11:12. Entonces esperemos que se active. La doctora ya salió. Recuerde que únicamente se va a tener en cuenta las personas que están conectadas. Ya estoy tomando la asistencia de los que están para poder tener en cuenta quiénes